Ok, buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles en la tarde, vamos a llevar a cabo la reunión de trauma. Para el día de hoy hemos preparado trauma de pelvis. Mi nombre es Francisco David Ferrero Cárdenas, soy residente de cuarto año de la Universidad de Antioquia y vamos a comenzar con un pequeño caso clínico. Este es entonces un muchacho de 45 años. Él no aportaba ningún tipo de antecedente. El personal 123 que lo llevó a la institución, ellos decían que lo encontraron en la escena. Al parecer era el conductor de una motocicleta, tenía estigmas, aliento, como si estuviese consumiendo alcohol y impactó contra un poste. Al ingreso, esos son los signos vitales: una frecuencia cardíaca de 120 latidos, una presión arterial media de 57 milímetros, una frecuencia respiratoria de 29, saturado de 95, tenía máscara de no reinhalación, un índice de choque de 1.6 y un índice de severidad del trauma de 24 puntos. Por la A tenían collar cervical rígido, no había lesiones en cara, en boca, y pues se aseguró la vía aérea. En la B tenía una expansión pulmonar simétrica, tenía jadeo respiratorio, no se escuchaba bien los ruidos pulmonares en la base derecha. Por la parte de la circulación, estaba recibiendo un bolo de lactato de Ringer de 500 mililitros, se le estaba poniendo la primera dosis de ácido tranexámico, se había activado el paquete de transfusión masiva, el paciente estaba frío, pálido y ya tenía un goteo de norepinefrina a 0.5 microgramos kilo minuto. La parte de déficit, la pupila estaba reactiva, estaba estuporoso, no focalizaba, tenía un aliento etílico y pues el Glasgow, a pesar de todo lo anterior, 6/15. Lo expusimos, lo revisamos, tenía una escoriación en cresta ilíaca derecha hacia la parte antero superior, con equimosis en esa zona, y tenía un defecto avulsivo en aproximadamente el 20% del muslo derecho, que comprometía el tercio medio y el tercio proximal. Los exámenes iniciales eran esto: tenía un FAS que fue completamente negativo, la tomografía de cráneo no mostraba lesiones, la tomografía de columna tenía un aumento del espacio entre C5 y C6, la tomografía de tórax mostraba múltiples fracturas del quinto al duodécimo arco costal en los segmentos posteriores derechos, y tiene un hemonemotórax ipsilateral. La tomografía de abdomen y de pelvis pues mostraba una lesión, un trauma menor del riñón derecho y una fractura de todo el alerón pélvico derecho. Estos eran los gases al inicio: una acidosis metabólica con un lactato de 6.5. Para que más o menos se contextualicen, la imagen a su izquierda era la fractura que tenía el paciente, y en la reconstrucción 3D por tomografía, esta era el trazo de fractura de nuestro paciente. Con este paciente que tuvimos el mes pasado, vamos a desarrollar entonces la charla de hoy. Tenemos entonces que cuando hablamos de los traumas de pelvis, es una entidad que siempre va a tener una disociación entre los hallazgos clínicos radiológicos y la analítica que vamos a encontrar en nuestro paciente. Y esto se da principalmente por esa cavidad o ese tercer espacio, por así llamarlo, que va a brindar el retroperitoneo cuando hablamos de trauma de pelvis. También pues por todas las lesiones asociadas que vamos a encontrar con el trauma de pelvis asociado, lesiones tanto neurológicas en la columna, lesiones geniturinarias, lesiones tanto de tórax y de abdomen, ya que todos estos pacientes son pacientes que han tenido un trauma de alta cinemática. La literatura describe un índice de severidad del trauma que varía entre 25 y 48 puntos. Y esto da de que hasta el 15% de nuestros pacientes van a llegar al momento de nuestra atención en un franco estado de choque, lo que le confiere una mortalidad hasta de un 40%. Esto es lo que le hablaba, un dato más objetivo del porcentaje de cada uno de los órganos o sistemas que van a verse afectados en los traumas de pelvis. Y esto es lo más importante, y es en lo que
nos vamos a centrar durante toda la charla, el compromiso del sangrado que va a tener nuestro paciente con trauma de pelvis. En un 80%, el principal sangrado de los traumas por pelvis va a ser de causa venoso, por el plejo venoso de las venas presacras y de las prevesicales. Y el restante va a ser hasta en un 20% por todo el grupo arterial que se encuentra en la pelvis, como la arteria ilíaca interna, las glúteas, la arteria pudenda, la arteria obturadora y la arteria sacra lateral. Si entendemos bien esto, vamos a estar un poco más enfocado de qué alternativas y qué estrategias de manejo podemos ofrecerle a nuestro paciente. Y esta es la otra parte. Para el 2017, la revista de cirugía de trauma de emergencia, ellos ofrecen una clasificación que incluye este tipo de clasificación por el mecanismo del trauma, donde está la clasificación de Jung y Burgess, que es la que estoy aquí mostrándoles, y ella habla de 3 mecanismos. Un mecanismo lateral, que es la primera fila, un mecanismo anteroposterior, que es la de la segunda fila, y un mecanismo mixto, que es la de la parte más abajo. Esto le va a hablar usted en cuanto usted mire la imagen, bien sea una rayos X o una tomografía, y vea las características de la fractura, cómo fue el mecanismo de trauma del paciente, qué tipo de sangrado puede estar teniendo su paciente y cómo lo va a abordar. Así también, como les venía diciendo, en esta entrega de la revista de cirugía de trauma y emergencia para el año 2017, ellos nos hablan y nos clasifican el trauma de pelvis en 3 grados, un grado menor, moderado y grave, en donde el grado menor van a ser pacientes estables con fracturas tanto laterales como anteroposteriores de primer grado. Ellos pues, y el algoritmo que ya lo vamos a ver, ofrecen un manejo que va a ser con fijación bien sea interna de estas fracturas. Ya para las fracturas moderadas, en donde van a encontrarse todas las fracturas laterales y las anteroposteriores, bien sea grado 2 y grado 3, y las fracturas con un componente mixto, pero con paciente estable, ya van a ser fracturas que tenemos que pensar en qué medidas estratégicas vamos a hacer para poder fijar la pelvis de este paciente y así poder controlar un poco el sangrado. Y es por eso que en este grupo de pacientes tenemos que estar enfocados en el arsenal imaginológico que podemos realizar para identificar el sangrado como tal. Y las fracturas graves que ellos especifican son todo paciente que se encuentre inestable, sin importar el grado de fractura que tenga. Y lo otro que quería mostrarle que ellos proponen en su algoritmo de manejo y que me llamó la atención, y es por eso estoy aquí brindándole toda esta búsqueda que realicé, es que cuando tenemos lesiones graves para la guía de manejo, ellos no son específicos en el decir a este paciente se tiene que hacer esto, a este esto y a este esto, y ellos lo dejan como un libro de opciones o un arsenal terapéutico. Ellos dicen que a los pacientes se les debe hacer un empaquetamiento preperitoneal y más o menos una técnica de estabilización mecánica, más o menos RBOA y más o menos la angioembolización, y de eso he venido hoy a hablar. Entonces tenemos 2 grupos de intervenciones. Una intervención en donde vamos a reducir el volumen pélvico. Recuerden pues lo que le dije de que la pelvis y el retroperitoneo funciona como una cavidad 3D y puede abarcar hasta toda la volemia del paciente. Y si usted controla ese continente, va a tener poco contenido, que su contenido va a ser el sangrado. Y si va a tener poco continente, poco contenido, el paciente no se va a choquear, no va a sangrar y va a salir fácil pues, de la reanimación que usted le va a ofrecer en las primeras horas. Y lo otro es hacer una hemostasia directa. Estos son cada uno de los procedimientos. Entonces, la reducción del volumen pélvico va a estar dado por la faja pélvica, el C-clamp y el fijador externo. Y la hemostasia directa de los pacientes se la vamos a ofrecer con un empaquetamiento pélvico preperitoneal, una embolización y una intervención con RBOA.
En cuanto a la faja pélvica, ya tenemos estudiantes, me imagino que allá en el auditorio virtual también, la faja pélvica es salvadora. Eso es lo que usted tiene en el primer nivel, donde creo que la gran mayoría de los que estamos en las dos aulas se van a enfrentar. Eso usted lo puede hacer con una sábana y unas pinzas fuertes de tracción, unas pinzas de campo o unas Rochester. Y lo importante que encontré en la literatura es que la faja pélvica no va a ser la medida salvatoria de este paciente. Eso usted tiene que realizar la faja pélvica e ir pensando en qué otra alternativa le va a brindar a su paciente. En este caso, si está en un primer nivel, usted le ofrece la faja pélvica, que es lo que tiene, en pavo arondocito, y va pensando en remitir a su paciente. Importante, los estudios que aquí les muestro, ellos demostraron el impacto en qué tanto volumen disminuía en los pacientes al necesitar, cuando usted le ofrecía la faja pélvica o no, y vimos que en las primeras 24 horas se disminuía desde 17 a 5 unidades, y en las próximas 48 horas, las primeras 48 horas pasaba de 18 hasta 6 unidades. ¿Cuándo se retira la faja pélvica? Cuando usted estabiliza de forma externa la pelvis, bien sea por un fijador externo, bien sea por un clamp C o por una fijación interna definitiva. Importante con la faja pélvica, esto no es inerte. Si la deja por mucho tiempo, van a aparecer lesiones por presión a los pacientes, y la guía es muy clara. Ahí lastimosamente no se ve bien. Lo que está en amarillo dice en embarazadas. Lo quise traer en amarillo porque ellos dicen que se puede realizar una faja pélvica en embarazadas, pero que hay que hacer una rotación interna de miembros inferiores, y que en ancianos, dado por la fragilidad ósea y la medida como ellos responden al vasoespasmo, la primera medida, y está contraindicado porque puedes aumentar el daño óseo o causarle una fractura diferente. En este grupo de pacientes, en este grupo etario, no se debe realizar una faja pélvica. Y quise traerle esta imagen, no sé ustedes qué piensen, si eso está bien hecho o no. Yo creo que la respuesta en este caso es muy fácil. Obviamente esto es lo que no queremos hacer. Esta imagen acá ya queda la duda, y es un poquito más difícil determinar cuál es la que está bien hecha o no. Y es por eso que incluso en la literatura nos habla de no solamente utilizar la faja pélvica, sino también utilizarla de una manera adecuada. El artículo que está a la izquierda fue una corte retrospectiva que hicieron en Australia, y ellos se dieron cuenta que 35% de los pacientes de su estudio tenían y llegaron a necesitar faja pélvica. Y de esos 35% de los pacientes que se le ofreció faja pélvica, el 43, casi la mitad, lo tenía mal puesto. Y obviamente eso impactó en el desenlace en cuanto a mortalidad, en cuanto a requerimiento de banco de sangre en cada uno de estos pacientes. Y de allí que los autores incluso lo dan al final como una conclusión de, o sea, está bien utilizar el recurso, pero sépalo hacer. ¿Qué está pasando? No estamos educando, no estamos teniendo el entrenamiento adecuado, y pues ya cada uno tomará el aprendizaje o la recomendación como tal. Y el artículo a la derecha es un documento que se hizo en un ambiente militar, en donde se dieron cuenta que aquellos militares que tenían la faja puesta de una mala forma iban a requerir un número mayor de hemoderivados. Quise traer el video de cómo se debe de colocar la faja pélvica. Vamos a adelantar un poco. Importante la movilización en bloque que hacen en este caso del paciente, cómo posicionan la sábana, que es lo que usted tiene, y si se dan cuenta, aquí abajo a la derecha están las pinzas fuertes que yo les hablé. La faja pélvica debe de ir entre la cresta ilíaca anterosuperior
y la protuberancia del trocánter mayor. Esa es como el área que debe de cubrir la faja pélvica para que sea colocada de una manera adecuada. Luego usted hace ese movimiento con la ayuda de otra persona para que quede justa, apretada, y pues finalmente la fija con las pinzas como lo ven ahí en la imagen. Continuando pues con la otra alternativa, tenemos el C-clamp. Importante con el C-clamp, esto no es más que un fijador externo. Este tipo de fijador externo no lo tenemos en todas las instituciones. En el medio, el C-clamp, como es un fijador externo, está expedito para ser insertado o instalado por el grupo de ortopedia. Y la indicación del uso de C-clamp son aquellas fracturas inestables de la pared posterior. Refiérese a las fracturas por mecanismo AP C3 y las de compresión lateral C3 y las que son de componente mixto. La manera como se inserta el C-clamp o cómo se fija, usted se va a trazar una línea imaginaria entre el borde anterior y el borde posterior de la espina del alerón ilíaco, y va a trazar otra línea sobre el trocánter mayor, y donde se intersecten, allí es donde en ese borde externo del alerón es donde vamos a fijar los pines de este tutor externo. Contraindicaciones, específicamente 4 fracturas: las fracturas comminutas, las fracturas sacras transforaminales, las fracturas del alerón ilíaco y las fracturas por compresión lateral. Ahora bien, cuando tenemos en la literatura que queremos comparar el desenlace o el uso de C-clamp versus la faja pélvica, encontré este artículo en donde ellos hicieron varios análisis. El primero fue el tiempo que se tomaba la persona para instalar la faja y para poner el C-clamp, y vemos que la faja se tomaba 5 minutos y el C-clamp hasta 1 hora. Lo otro es qué tan efectivo era cada una de las medidas para poder controlar el sangrado, y vemos que la faja era un poco más del 50%, mientras que el C-clamp alcanzaba casi el 80%, pero en el desenlace de requerimientos de hemoderivados, esto no hubo diferencia entre los dos grupos. Específicamente en las primeras horas, las primeras 6 y las primeras 24 horas, que es pues donde usted va a ofrecerle todo el arsenal de reanimación al paciente. Ahora, encontré este artículo muy interesante en donde ellos comparaban todas las medidas de fijaciones, la faja que conocemos con la sábana, un sistema comercial, este que vemos arriba a la derecha de fijación, los fijadores o tutores externos regulares y el C-clamp, y ellos encontraron primero que el método más eficaz va a ser un fijador externo, pero hay que tener en cuenta qué tanto tiempo se va a tomar en poder realizar esta medida de control del sangrado. Lo otro es el empaquetamiento pélvico preperitoneal. En cuanto al empaquetamiento pélvico, la literatura es amplia en que se debe de realizar bajo los primeros 20 minutos para poder encontrar o ofrecerle al paciente una medida de control daño. Hay una publicación del grupo de Denver en donde ellos modificaron la técnica, y es lo que se viene realizando, y es que ellos lo hablan como un empaquetamiento pélvico preperitoneal de manera directa, y consiste en crear un espacio
preperitoneal y empaquetar al menos con 6 compresas, mínimo 6 compresas, las cuales usted puede dejar allí cerrando la fascia, cerrando la piel, y en una revisión entre las 48 y 72 horas después que controle el sangrado y reanime a su paciente, pues va a retirar de la cavidad del paciente. Importante, esta no es una medida definitiva. La literatura es muy sólida en que hasta el 20% de los pacientes que usted le ofrece un empaquetamiento preperitoneal persisten con sangrado. Quise traer este video para demostrar cómo se realiza el empaquetamiento preperitoneal. ¿Hay que esperar o qué? No me... Bueno, por eso traje la opción del link. En este video podemos ver entonces cómo a través de un abordaje suprapúbico de más o menos unos 6-8 centímetros se accede. Entonces ellos siempre van a estar haciendo como un comparatorio, algo gráfico y la vida real. Se accede al espacio preperitoneal y sin entrar a la cavidad se crea ese espacio y se dispone a dejar de forma compresiva y por eso el nombre empaquetada, 3 compresas al lado y lado, justo de la vejiga. Ese video es en un video cadavérico, es por eso que no hay sangre, es por eso que lo hacen de una manera como muy lenta, muy parsimónica. Y ahí podemos ver cómo se van introduciendo cada una de las compresas. Algo muy importante que habla la literatura es que para poder realizar un empaquetamiento preperitoneal se debe de tener fijo la cavidad pélvica, ya que si usted va a contener si usted va a hacer una presión a los vasos pélvicos, usted debe de tener la pelvis fija para que esa presión pueda ser efectiva y no quede flotando la pelvis con todas las compresas que usted introduzca en la cavidad. Este otro estudio que encontré sobre el empaquetamiento pélvico extraperitoneal en pacientes con trauma cerrado, me llamó mucho la atención porque es el único estudio que te ofrece la solidez para poder decir que el empaquetamiento pélvico peritoneal es la medida salvadora en cuanto al impacto de mortalidad y de requerimiento de hemoderivados, con un criterio de estadística, de estadística significativa. Tenemos entonces que ellos... Pero no lo tengo desactivado. Ya se escucha mejor, ¿qué? ¿Qué te dicen, José? No. No dicen nada, José. Ellos comparan entonces los dos grupos a los cuales se le hace empaquetamiento y a los que no se le hace empaquetamiento. Y aunque en cuanto al requerimiento de hemoderivados, tenemos
unos valores absolutos del grupo que no se le realizó empaquetamiento llegan a requerir hasta 11 unidades de hemoderivados. Y aquel grupo que sí se le realiza empaquetamiento disminuye a 8 unidades. Y la mortalidad disminuye hasta en un 50% en las primeras 24 horas y también en un 50% en el total de mortalidades, siendo el valor de mortalidad estadísticamente significativo. El otro aspecto a tratar es la embolización. Con respecto a la embolización, hay que tener en cuenta algo muy importante. Usted debe de ofrecer embolización a todo paciente en el que en este paso a paso usted lo ha realizado, sigue inestable y usted no ha podido controlar el sangrado. Ahí, este es un documento publicado por la revista de radiología en donde en su intento de ofrecer un test de predicción, ellos encuentran estas 5 variables. Primero, en que el mecanismo de fractura sea una inestabilidad rotacional. El segundo es que la fractura tenga un compromiso del agujero obturador. El tercero es que en la imagen se vea un compromiso por arteriosclerosis en los vasos pélvicos del paciente. El tercero, que haya un hematoma con un punto de corte en su volumen de 433 mililitros o 430, para no ser tan exactos, y que el vaso tenga una extravasación de contraste mayor de 6 mililitros. Ellos dicen que si los pacientes tienen estos criterios, es un paciente que se va a beneficiar de manera temprana de una embolización. Incluso hay un término que llamamos la angioembolización. Una embolización de control daño, y es que aquellos pacientes que cuenten con estos criterios y que estén inestables, se le debe de ofrecer de forma inmediata, saltándose todo lo anterior, una embolización como si fuera de forma profiláctica a las 2 arterias hipogástricas. Contra de eso es que usted va a dejar en hipoxia a todos los tejidos blandos de la pelvis, y algunas series han demostrado que al realizar esto hay necrosis e isquemia de los tejidos. Cuando comparamos la embolización versus el empaquetamiento preperitoneal, vamos a encontrar este artículo en donde ellos tienen 2 cortes retrospectivas. Una a los que llegaron a embolización sin el empaquetamiento preperitoneal, y otra en donde llevaron a empaquetamiento y luego a embolización. ¿Y cuál es el mensaje final? Que a pesar en el grupo de corte que llevaron primero a empaquetamiento preperitoneal, este grupo fue mayor el número de pacientes que luego del empaquetamiento requirió embolización. No descartando así que todo paciente que usted le realiza un empaquetamiento no se va a beneficiar entonces de una angioembolización. Luego de todo este contenido de empaquetamiento, de angioembolización y de los trazos y los mecanismos de las fracturas, tenemos, y era lo que yo les hablaba al inicio, que si un paciente va a tener una fractura que compromete la articulación sacroiliaca, vamos a saber que la fuente de sangrado va a ser la arteria ilolumbar. Si un paciente tiene una fractura que compromete el sacro, la fuente de sangrado va a estar en la arteria sacra lateral. Si un paciente tiene comprometidos los huesos ilíacos, los vasos que van a estar teniendo este sangrado arterial va a ser la arteria glútea superior y la glútea inferior.
Si un paciente tiene comprometido el acetábulo, la raíz del sangrado va a estar en la zona distal de la arteria obturatriz y si un paciente tiene comprometido en los huesos del pubis, esto va a tener su fuente de sangrado en la arteria pudenda y la arteria obturatriz. Finalmente, en cuanto al REBOA, la literatura es muy sólida con el REBOA. El REBOA es una medida de puente hasta que usted le ofrece un control de sangrado efectivo al paciente. El REBOA no le va a controlar el sangrado, ni va a parar el sangrado, ni mucho menos por el estilo. El REBOA te va a dar tiempo para que usted piense cómo va a controlarlo, si lo va a fijar con un Clavin C, si lo va a fijar con un tutor externo o si le va a hacer un empaquetamiento preperitoneal o una mezcla de todo esto. En cuanto a quién puede ofrecer o quién puede instalar un REBOA, principalmente y pues obviamente la persona que tenga un entrenamiento en esto, pero últimamente en algunos centros algunos cirujanos generales y cirujanos vasculares pueden realizarlo también. El tiempo que te va a ofrecer el REBOA va a variar entre 4 y 6 horas. ¿En qué zona de la aorta vamos a colocarlo? Y principalmente en la zona 1, que va a estar dado desde la aorta torácica descendente hasta el tronco celíaco. Y en la zona 3, que va a estar dado en la aorta infrarrenal hasta la bifurcación hasta la bifurcación de las ilíacas comunes. En la zona 2 se evita insuflar el REBOA por el riesgo de embolia o de isquemia visceral. Importante con el REBOA, esto no es un instrumento inerte, él te ofrece un monitoreo del paciente y pues obviamente en el momento que usted lo instala, usted debe de estar familiarizado y todo el arsenal de cableado y todo eso que va a requerir. Importante, estos dos tipos de complicaciones, la isquemia, como les dije, la isquemia visceral, isquemia en miembros inferiores y el síndrome de reperfusión luego de inactivar el balón del REBOA. Y el síndrome de reperfusión pues va a estar más va a tener mayor incidencia entre más tiempo dure el balón activo. Profe, aquí tenía un video del REBOA, pero me falló. Y por último quise compartir este artículo. Este documento me pareció muy interesante, lo publicaron en la revista Injury en el 2022. Ellos dividieron el grupo en dos poblaciones, una población que le ofrecían REBOA y otros que no. Importante, este artículo muestra que aquellos pacientes que se le ofreció REBOA fueron pacientes que requirieron mayores hemoderivados y que tuvieron mayor estancia hospitalaria y la mortalidad no fue equiparable. Los autores explican esto y nos podemos dar cuenta en que el grupo de REBOA eran pacientes más enfermos, eran pacientes con un mayor daño a su sistema de órganos, ya que tenían un índice un índice de score de severidad del 45 en comparado con aquellos pacientes que no se le ofrecía REBOA, que tenía un ISS hasta de 38. Esta es el documento que consolida un poco más el uso del REBOA en trauma pélvico entre lo que encontré en la literatura. Para finalizar, ¿qué pasó acá?
Sí, ya. Para finalizar, pues, como conclusión, pensar siempre en qué recursos tenemos, qué podemos ofrecerle al paciente y tener en cuenta, pues, que el mecanismo y pues toda la cinemática del trauma pélvico va a influenciar mucho en el manejo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes y así también como el tipo de fracturas que cada uno de ellos van a tener. Eso fue lo que preparé. La verdad, con el trauma de pelvis, la responsabilidad cae sobre los primeros respondedores. La fronda pélvica salva vidas. Tiene que dar con una fronda pélvica mal colocada, va a hacer que el paciente sangre más, por lo tanto la mortalidad, como él mostró, va a ser mucho más alta. Con respecto al Clarman en C que mostró Francisco, ese Clarman C es adecuado cuando el paciente tiene una fractura posterior más no una fractura anterior. ¿Por qué? Porque cuando se cierra va a abrir la pelvis en la parte anterior y va a sangrar más. Recuerden que la mayoría de sangrado en la pelvis es venoso, por lo tanto con cerrar simplemente el anillo pélvico va a parar. Ya una vez ustedes cerrado eso, paso a seguir, ya así por cirugía, si no tiene hemodinamia o radiólogo intervencionista, el paso a seguir sería un empaquetamiento pélvico preperitoneal. Eso en los centros de trauma nos podemos brincar un poquito el algoritmo de manejo porque lo podemos llevar inicialmente a angiografía y embolización. ¿Qué secuencia tenemos nosotros más o menos en los centros de trauma, por lo menos donde yo trabajo? Es el paciente llega a fronda pélvica, tomografía contrastada, como el angiógrafo está en el paso al quirófano, lo que hacemos es que si tienen un sangrado que podamos corregir o arterial, se lleva a embolización y angioembolización fijación. Si el paciente sigue sangrando, empaquetamiento preperitoneal. El 80% del sangrado va a ser venoso, el 20% arterial, de ese 20% solamente el 5% arterial puede ceder con empaquetamiento pélvico preperitoneal, eso para los cirujanos. Entonces ustedes no se van a embalar. Si el paciente, ustedes ven que el ortopedista lo fijó, le puso un tutor externo, le cerró el anillo y sigue inestable, ustedes al segundo nivel, lo que le toca hacer es empaquetar. ¿De acuerdo? Y ya, pues obviamente remitirlo para el manejo posterior. El balón de oclusión es simplemente un paso más en el algoritmo de manejo que para nada va a influir en la mortalidad, sin embargo sí le da tiempo al cirujano a que haga el empaquetamiento porque no es fácil de hacer, porque si usted rompe el peritoneo, pues ese va a quedar libre. Lo otro es las lesiones combinadas intraabdominales y fractura de pelvis, que creo que es un seminario adicional que hacer con ese empaquetamiento preperitoneal en caso de tener que hacer una laparotomía y la forma en que se debe hacer. No, listo, muchachos, muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias.